por el multimedio Tiro al Blanco, bajo la coordinación y participación de Narciso Isa Conde. La verdad sin dobleces. Fue un 12 de enero de 1972, hace ya 49 años, cuando se inició la heroica batalla de los Palmeros. Horas antes, los servicios de inteligencia del régimen de Balaguer, asesorado por la Agencia Central de Inteligencia, habían detectado el comando central de ese grupo insurgente, que llevaba el nombre de Comando de la Resistencia, pero que por determinadas derivaciones del lenguaje que se utiliza en la clandestinidad fueron conocidos con el nombre de los Palmeros. Los Palmeros, los comandos de la Resistencia, lo encabezaba un joven revolucionario, muy joven, llamado Amaury Germán Aristi, héroe nacional junto con los demás. El grupo eran muchachos muy jóvenes, procedentes la mayoría del 14 de junio, combatientes de la Revolución de Abril del 65 y de la Guerra Patria, que luego se fueron a entrenar a Cuba junto al coronel Camaño y volvieron al país para crear una avanzada urbana que pudiera apoyar el proyecto de expedición del coronel de Abril. Antes de ser detectados, ya habían demostrado su pericia en el accionar clandestino armado y su extraordinario valor, algo que también se manifestó en la Revolución de Abril. Ejecutaron acciones, dieron golpes de manos exitosos, burlaron persecuciones, rompieron cercos destinados a matarlos, especialmente en el caso de Amaury. La persecución era a muerte, tenaz. Todos los órganos de inteligencia, todos los servicios estaban en esa tesitura. La estación de la CIA especialmente empeñada en exterminarlo. Amaury comenzó a convertirse entonces en una leyenda, lo que reforzó esa persecución a muerte. El Estado terrorista presidido por Joaquín Balaguer se volcó en esa dirección malévola. Dedicó grandes esfuerzos a liquidar ese proyecto revolucionario conectado con el liderazgo político-militar de la revolución impedida por la invasión de los Estados Unidos. El Estado terrorista que presidía Joaquín Balaguer fue una creación de esa invasión imperialista. Era un Estado-gobierno intervenido. La DNI estaba controlada por la CIA, Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos. Las Fuerzas Armadas estaban tuteladas por el MAC, el Cuerpo de Asesores Militares de los Estados Unidos. La jefatura militar, los principales jefes militares fueron cooptados por el poder imperialista y no pocos de ellos pertenecían directamente a la Agencia Central de Inteligencia, como es el caso, yo se lo decía en el día de ayer, de Enrique Pérez y Pérez. Ya le hablé de esto, ¿no?
Pero también operaba un grupo muy corrupto, muy balaguerista, pero también subordinado al imperialismo. Era el grupo de Ney Nibar Seija, del general Nibar Seija, que entonces, en ese momento que detectaron a los dirigentes de los comandos clandestinos, en ese momento era jefe de la Policía Nacional, Ney Nibar Seija. Los dos grupos eran grupos asesinos, aunque ciertamente el de Pérez y Pérez fue el campeón de los crímenes selectivos. Militares y policías de ambos grupos participaron en el operativo de cerco y aniquilamiento a los palmeros. En la casa de seguridad donde fueron detectados, muy próximo a la autopista de las Américas, en su kilómetro 14, se encontraban solo 4 de los dirigentes, los principales: Amaury, Germán, Virgilio Perdomo, Ulises Cerón y Leal Prandi, conocido como La Chuta. Primero le tendieron un cerco militar policial estratégico, un enorme cerco. No había escapatoria, un cerco cerrado, con centenares de efectivos, que los obligó a replegarse de la casa donde se encontraban, una casa humilde, hacia una pequeña cueva muy cerca de ahí. Ustedes pueden ir a verla para que puedan tener la dimensión real de lo que significó esa batalla. En el cerco y la ofensiva, como les decía, participaron una enorme cantidad de policías y militares, casi un ejército, centenares de efectivos armados, bien armados, helicópteros, tanques de guerra, tanquetas, de todo. La resistencia, sin embargo, a pesar de esa enorme superioridad numérica, fue encarnizada. Duró un montón de horas, una batalla intensa de todo un ejército contra 4 combatientes. Fue imposible romper el cerco con tantos efectivos y tanto poder de fuego. Se impuso la grosera opulencia militar, pero Amaury y sus compañeros pelearon hasta acabárseles las balas. Dieron un ejemplo de una trascendencia enorme. Demostraron el enorme poder de las ideas revolucionarias, de las convicciones, de la integridad moral. Escribieron una página de dignidad y decoro. Desde ese punto de vista vencieron. Son héroes de la patria y su verdugo son escorias, basura que nadie respeta. Las condiciones eran demasiadas adversas, por lo que su actitud lo engrandece. Se decidieron a vencer o a morir, lo cual lo enaltece. Gloria eterna a los palmeros. Pausamos. Por el multimedio, Tiro al Blanco, bajo la coordinación y participación de Narciso Isa Conde. La verdad sin dobleces.